Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos a una clase más. Con este calor de hoy vamos a aprender un poquitito a repasar. Yo ya creo a estas alturas sobre el tema que nos toca hoy, pero en caso de duda y consulta, obviamente estamos para evacuar. Bienvenidos a la clase del día de hoy. El tema que nos toca hoy es principalmente establecer un poco cuáles son las nuevas obligaciones respecto al cumplimiento ante la autoridad del trabajo, del Ministerio del Trabajo. Primero, vamos a hacer un repaso de las nuevas obligaciones, todo lo que tenemos que tener listo, preparado para de repente hacer frente a lo que es por sobre todo el periodo 2025, pero que tiene una base interesante en el 2024, a los efectos justamente de estar al día, tener la información actualizada y todo lo que hoy el Ministerio nos obliga como empleadores. Y por otro lado, en una siguiente clase vamos a hablar un poquitito del proceso de inspección, el proceso que hoy cómo es el procedimiento en sí, si es que en cualquier momento nomás pueden entrar, todo lo que tenga que ver en ese aspecto. Vamos a repasar el día de mañana. Hoy nos vamos a centrar un poco en la parte administrativa, un repaso también de lo que ya veníamos tocando en forma previa. Y así también, como les digo, cualquier tema de interés, cualquier duda o consulta que tengan, les vuelvo a repetir que siempre tienen habilitado el micrófono. El chat también, cuando hacemos el break y en el momento que dejo de compartir la pantalla, puedo empezar a leer sus preguntas, lo que les sea más cómodo, no hay ningún problema. Bueno, bienvenidos. Voy a empezar a compartir y vamos a desarrollar la clase del día de hoy. Bueno, empezamos. Bueno, antes que nada, todo este proceso tecnológico, la era digital, todo lo que de repente el ministerio hoy nos obliga, nos establece justamente una serie de pautas a seguir respecto a lo que es el aspecto tecnológico del gobierno, que finalmente llegó, porque hubo un comienzo tímido justamente con el sistema, con la creación del sistema REOP allá por el año 2016. Después pasaron varios procesos, también vino la pandemia, pasaron un montón de cosas en ese aspecto que trancaron, pero que motivaron también justamente a que hoy ya se adecua a un proceso un poco más tecnológico. Imagínense que estábamos haciendo mesas de entrada todavía en forma física, no había un compartimiento o una plataforma digital que obviamente a contrarreloj se tuvo que implementar durante la pandemia. Yo creo que dentro de todo IPS está avanzando, perdón, el ministerio está avanzando muchísimo más en comparación a lo que es el IPS, que su proceso es bastante lento, todavía bastante arcaico, pero bueno, hoy por de pronto la Autoridad Administrativa del Trabajo está en un plan de modernización, pero eso no viene solamente de que yo, ministerio, de mi propia actuación, quiero este cambio en mis procesos. Nosotros hoy tenemos la ley 7278 del 2024, emitida por el gobierno actual, que regula la organización administrativa del Estado. A través de esta ley, justamente lo que se busca es la modernización del Estado, un control más estricto, un control más digital. Miles de cosas se pierden en papeles. Y justamente lo que apunta es a favorecer la transparencia y reducir la corrupción. La aplicación de esta ley en un primer paso es un primer paso importante hacia una gestión pública más eficiente y racional. El gobierno actual promueve una transformación justamente para que el Estado paraguayo sea más moderno y responda mejor a las necesidades de los ciudadanos. Sabemos que siempre va a haber falencias, pero por lo menos apunta hoy este gobierno a simplificar los procesos, a no tener que, hoy todo justamente con lo del ministerio lo que apunta es que la información esté actualizada, que por otro lado también no tengamos que duplicar los procedimientos,
pero sí conlleva a que tengamos que actualizar todo de acuerdo a lo que el ministerio nos pida, porque esa es la base para que esto justamente se vaya transformando y vaya siendo también ya más digital y unificado respecto al registro de nuestros trabajadores. Pero como les digo, esto no es simplemente un plan del ministerio, esto es un plan del gobierno de simplificar y de justamente reducir el papel, que es otra directriz importante por parte del gobierno. Entonces, todo empieza justamente con esta ley. Bueno, vamos a empezar a hablar de las obligaciones. Antes que nada, les vuelvo a reiterar, o si no estaban enterados, la resolución 526 de este año estableció un periodo de exoneración de multas de 90 días hábiles para dos procesos principales, que es la inscripción patronal diferenciada de todo lo que es casa matriz, sucursales, así como las comunicaciones de los movimientos de nuestros trabajadores, que comprenden entrada, salida, trabajadores, permisos, vacaciones, sanciones disciplinarias, preavisos, accidentes laborales, riesgos y enfermedades profesionales. Esto está vigente desde el 28 de junio y llega justamente a su finalización este 31 de octubre. Así que les invito nuevamente a que se sienten a mirar dos cosas. Uno, su inscripción ante la SET o la autoridad tributaria hoy de NIT. Fíjense en todos los domicilios que estén habilitados y en todas las actividades distintas a la principal que tengan habilitado. Cada una de estas tienen que tener su patronal diferenciada independientemente a que tengan empleados o no. La ventaja a hoy, si ustedes habilitan esa patronal, es de que justamente si no hay empleados, no genera cargas para el empleador. Ese era el temor también a veces de que el empleador no quería habilitar porque después no sé si voy a tener empleados o no, qué pasa si me olvido, no cargo mis planillas anuales, me genera multa igual. Y conste que el ministerio en un sistema muy arbitrario y abusivo, igual sancionaba a los empleadores que ni siquiera tenían empleados registrados, pero que justamente no habían declarado eso, que no tenían empleados y generaba multa. Entonces, ¿dónde está la falta administrativa? ¿Dónde está la falta al Código del Trabajo si es que ni siquiera hay empleados en esa patronal? Situación que ahora cambió con el decreto 1989, pero no así con el decreto anterior. Entonces siempre estaba ese temor. Hoy les puedo decir con seguridad que el mismo decreto contempló que si no tengo empleados, no genera ningún tipo de obligación. ¿Y cuáles van a ser las obligaciones? ¿Qué pasa si yo tengo a partir de un empleado, qué obligaciones yo tengo con esa inscripción patronal? Por un lado, la de registrar todos los movimientos del empleado, la entrada, las vacaciones, las sanciones disciplinarias y eventualmente la salida si es que este empleado es desvinculado. Si yo tengo un empleado, obviamente eso se me va a generar, recuerden que desde el 1 de marzo al 30 de abril de cada año, nosotros tenemos la obligación de presentar las planillas anuales. Esa obligación, reitero, aparece única y exclusivamente toda vez que tengamos un empleado para arriba. Obviamente, si tenemos más, tienen que estar inscriptos todos, pero la obligación nace cuando empezamos a tener empleados. Les reitero, como les digo, eso por un lado, revisen todos los domicilios habilitados e inscriptos, porque esa es la base para el ministerio para interpretar si es que estoy obligado o no. Al ministerio no le importa si es un depósito, no le importa si es una antena, no le importa si es un punto de expedición dentro del shopping. Tiene que estar habilitado, no importa si hay, o con más razón si hay empleados, pero si no hay empleados, tiene que estar habilitado. Eso por un lado. Luego, ¿por qué está toda esta campaña tan fuerte de regularización y sin multa? Porque el ministerio necesita tener ya la base correcta y actualizada para los cambios que se vienen el año que viene, que es lo que vamos a ir detallando un poquitito cuáles son las principales obligaciones que vienen. Pero hoy, nuevamente les reitero, por favor, aprovechen este tiempo. Si bien en forma posterior las multas se reducen, me gustaría que obviamente aprovechen esta etapa para no tener que incurrir justamente en un gasto totalmente innecesario. Eh, por otro lado, esto ya lo habíamos conversado, pero volvemos a repasar nomás un poquitito. La obligación de la inscripción patronal diferenciada es para casa matriz y para las sucursales
así como si hay dentro de mi inscripción ante la DENIT, si es que hay una actividad distinta. Cada una de ellas tienen que estar inscrita. Bueno, vamos a suponer que ya pasa el periodo de exoneración de multas. ¿Qué es lo que yo tengo que atender? Vamos a suponer que yo creo mi sucursal a partir del 1 de noviembre. Tiene una fecha de apertura 1 de noviembre de 2024. Hay un plazo nuevamente de inscripción sin multas. Eso implica que a partir de que nace esa sucursal ante la DENIT, yo tengo 60 días corridos para solicitar la inscripción patronal diferenciada y no tengo multa alguna. Posterior a dicho plazo, obviamente van a empezar a aplicar las penalidades que hoy están establecidas en el perdón, en el decreto 1989. Entonces, hay todavía dentro de todo un periodo de gracia. Ahora, si no aproveché la inscripción patronal diferenciada en este tiempo y lo quiero hacer después, qué sé yo, por una decisión, yo tengo un cliente, por ejemplo, que me dice, yo no quiero yo no quiero ahora mi patronal porque yo quiero empezar desde enero, me dijo. Desde enero yo no quiero, quiero que todo sea así bien, bien estructurado, bien cuadradito, bien, como que inicio recién desde el primero. ¿O qué? Le dije, no hay ningún problema, solamente que si se inscribe en esa fecha va a tener que abonar la multa para ello. Entonces, esa ya es una decisión que tomó esa empresa, por ejemplo. Yo sé, estoy ahora, puedo inscribirme sin multa, pero hoy quiero mantenerles a todos en una misma patronal y empezar de cero todo desde el 1 de enero. Absolutamente ningún problema, le dije, siempre y cuando entienda las consecuencias económicas y avanzamos la inscripción a partir de enero. Para que tengan en cuenta nomás, verdad que a veces también se toman decisiones un poco extrañas, pero al fin y al cabo es lo que decidió esa empresa. Eh, Aquí les reitero nuevamente dónde se tienen que fijar. Eh, para actividad distinta, se tiene que fijar en el punto 7 de suscripción ante la SED. Ahí están las actividades distintas. Esto, por ejemplo, era una actividad bancaria, pero también tiene otra actividad, por ejemplo, agentes y corredores de seguro, que puede tener su patronal diferenciada sin ningún problema porque es una actividad distinta a la principal. Para la sucursal, obviamente se tienen que ir fijando en todos los domicilios distintos a la casa matriz. En este caso tenemos esto, por ejemplo, en la ciudad de Luque, ¿verdad? Y ahí más abajito está la fecha de apertura. Esto, por ejemplo, fue en junio del 2024 y ahora aprovechamos el periodo sin multa y se pudo inscribir absolutamente sin ningún problema. Sorprendentemente, al inicio sí, la inscripción como que tardaba un poco, parece que ni el ministerio sabía cómo es lo que tenía que hacer. Hoy, literal, están 24 48 horas, nosotros ya tenemos nuestra patronal diferenciada. Así que en ese aspecto hay que realmente valorar de que el ministerio está poniendo de su parte y que nosotros estamos teniendo hoy la información rapidísima. Entonces, eso como repaso nuevamente respecto a la inscripción patronal diferenciada. También se están empezando a hacer las inscripciones patronales automáticas. Puede ser por iniciativa del empleador a través de la plataforma web del ministerio. También puede ser a través, como hoy tenemos una plataforma del Ministerio de Industria y Comercio, el Sistema Unificado SUACE. Hoy es una inscripción muchísimo más rápida, ya a través de esa plataforma automáticamente se crea la empresa, se crea la patronal ante el IPS, se crea la patronal ante el ministerio, así que, pero siempre la obligación a partir de un empleado por lo menos. Si no hay empleados inscritos, obviamente no se crea la patronal ante el IPS. Pero sí vi casos, por ejemplo, empresas de acciones simplificadas, una EAS, por ejemplo, no tenía empleados, por ende no se inscribió ante IPS, pero sí tenía, por ejemplo, ya patronal diferenciada ante el ministerio. También está la inscripción automatizada del IPS. El ministerio, hace poco a muchos clientes le estuvo saltando mucho la inscripción patronal diferenciada porque detectaban varias patronales del IPS. Inclusive a un cliente le saltó la inscripción patronal diferenciada del servicio doméstico. Después de unos días yo me fui a consultar si cuál era ya la obligación, que esto todavía no hay reglamento, pero vamos a comunicar si estamos obligados porque me crearon la patronal. Y justo al momento que fui, ya consulté y esa patronal había desaparecido de vuelta, porque no sé cómo detectaron de que era servicio doméstico, bueno, asumo
entre el cruce IPS Ministerio, pudieron detectar que era servicio doméstico y dejaron sin efecto a esa patronal. Igual el artículo 9 establece que se va a facultar al Ministerio del IPS a buscar una implementación un poco más accesible, un poco más amigable. Y dice los empleadores domésticos quienes tendrán la opción, o sea, para los empleadores domésticos parece que va a ser opcional, no así obligatorio como las empresas. Para mí me parece interesante si hay, por ejemplo, en servicio doméstico, alguien sabe manejar lo que es el sistema a los efectos de llevar un registro o de establecer, porque el servicio doméstico suele ser muy complicado, por ejemplo, cuando tenemos que demostrar abandonos, la plataforma por lo menos nos sirve para ir cargando las ausencias. Es interesante, no veo muy de cumplimiento fácil, pero es interesante para que aquellos que quieran optar comunicar eh, cuando se entran muchos procedimientos o formalismos en el servicio doméstico, nomás para mí, opinión mía, suele ser complicado porque la gente dice, prefiero no tener, no ponerle nomás IPS si es que tengo que tener esta carga. Entonces, nuevamente, en vez de formalizar, apunta a la informalidad nuevamente, que para mí eso es una desprotección para el servicio doméstico. Pero esa es mi opinión, tal vez estoy equivocada, pero preferiría que eso no sea una obligación, porque imagínense si es una persona, qué sé yo, de 75 años de edad que no tiene manejo de un sistema y le tengamos que obligar a que cargue la entrada y la salida, ¿me entienden? O sea, sabemos que puede tener familiares o alguien a quien depositar eso en confianza, pero no me parece que sea obligatorio para el servicio doméstico. Pero está contemplado dentro del decreto 1989. Esto nunca fue una obligación, no se estableció en el decreto anterior, pero hoy sí por lo menos hablan de una inscripción simplificada y como que va a ser de carácter opcional. Veamos cómo se va desarrollando el próximo año. Bueno, nuevamente les reitero, ya que mañana vamos a tocar un poquitito el tema de inspecciones, de que diferenciar las patronales obviamente eh, nos conviene desde tres puntos de vista, en mi opinión. Uno, dar cumplimiento a la norma. Si el ministerio hoy nos dice que tenemos que diferenciar, el hecho de diferenciarlos nos pone a nosotros en cumplimiento ante la autoridad administrativa. Con ello podemos tener un registro más ordenado, saber dónde están mis empleados, cuántos son en Ciudad del Este, cuántos son en Casa Matriz, cuántos son en las estancias, por decirlo así. Porque justamente una de las cosas que contaba el ministerio es que para ellos, según su registro, todas las estancias estaban en Asunción, ¿me entienden? Porque por temor a las multas o por desconocimiento, los empleadores no habilitaban su patronal justamente en el interior, en sus estancias. Entonces parecía ser que todos los establecimientos ganaderos estaban en Asunción. Entonces, con ello lo que se busca es justamente una mejor distribución. ¿Para qué hace esto el ministerio? Y por un lado, para tener un registro real, para una política de Estado también. Si yo hoy por lo menos veo que la mayor cantidad de empleados están centrados en Asunción o en el departamento central, las políticas siempre apuntan a que se dé primero, o sea, se dé primero prioridad a los que están justamente donde se congrega la mayor cantidad de trabajadores. Pero eso lleva nuevamente a un abandono total a los trabajadores del interior. Entonces, bueno, yo vengo a repetir nomás también lo que dice el ministerio, ¿verdad? Que se busca con esto de contar con un registro actualizado que cumpla fines estadísticos y por sobre todo trazar políticas reales en función al empleo. Eh, Tiene su fin, por otro lado, también como les digo, el registro claro y diferenciado por dónde andan nuestros trabajadores y así también esto nos puede ayudar a nosotros a tener una facilidad ante el ministerio cuando tengamos que cerrar una sucursal o cuando tengamos que, digamos, establecer una suspensión del contrato de trabajo. Muchísimas facilidades nos da el hecho de diferenciar las patronales. Y por sobre todo en inspecciones y fiscalizaciones. A hoy, si ustedes no diferencian sus patronales y tienen una visita,
Supongamos en nuestra sucursal de San Lorenzo, donde son 8 trabajadores, el hecho de no diferenciar las patronales nos obliga a presentar la documentación de todos los empleados donde están registrados, que por ejemplo, si están en casa matriz y en casa matriz somos 400, estamos obligados a la presentación de 400 documentos de cada empleado de cada obligación. Así también, el hecho de separar las patronales nos conviene muchísimo porque nos ayuda a distribuir las cargas. Por ejemplo, la farmacia que de repente sabemos que hay, qué sé yo, en total solemos ver como, bueno, yo al menos suelo ver como máximo entre 4 o 6 empleados que están ahí en mostrador. Tal vez hay más gente atrás, pero en el peor digo, en mi opinión, creo que como máximo llegan a 10, 12. Ahí luego nosotros ya no estamos obligados a guardería, ya no estamos obligados a CIPA, ya no estamos hay un sinfín de obligaciones que a nosotros eh, ya nos ayuda a disminuir, porque por la cantidad de empleados no tenemos por qué tener ciertas obligaciones, que mañana también les voy a mostrar un poquitito a partir de cuántos empleados se necesita para cada obligación. Pero esto nuevamente es para cerrar un poco el tema de inscripción patronal diferenciada, que ya lo habíamos visto, pero les quería volver a reiterar eh, porque me estoy volviendo ya una repetidora del ministerio, porque creo que es un tiempo muy importante e interesante que estableció el ministerio para justamente no tener que tener ninguna sanción económica. Después del 1 de noviembre, ahí ya no nos van a perdonar nada, así que aprovechen. Bueno, otra de las modificaciones principales que tenemos con el decreto 1989 es que se van a venir nuevas comunicaciones. En el artículo 10 del decreto mencionado, establece las nuevas comunicaciones. Por de pronto, a lo que apunta es de que el sistema sea una presentación del empleador en carácter de declaración jurada. ¿Eso qué quiere decir? Yo ya no tengo por qué adjuntarle al ministerio ningún documento porque lo que yo presente se va a interpretar de que es así. Eso no quiere decir que no tengo que tener el documento. Por ejemplo, si yo comunico vacaciones, por ejemplo, de un trabajador, Juan Pérez, de tal fecha, con esta remuneración, y listo, cargo. Eso se va a presentar como una declaración jurada, así como lo es IPS. Fulano tal ingresó tal fecha, con este salario, con este tipo de cotizante, pum, declaración jurada. Eso me genera igual a mí la obligación como empleador de tener toda la documentación suya, el contrato, recibo pago de aguinaldo, vacaciones, todo lo que obviamente a mí me obliga la ley para demostrar mis cumplimientos en materia laboral. Apunta para el año que viene que esto sea 100% online, digital y finalmente nos ahorra el proceso de tener que escanear un documento y adjuntar ese documento que al fin y al cabo yo creo que al servidor del ministerio eso le puede estar matando, ¿verdad? Muchísima información que ni siquiera ellos descargan o ven, ¿me entienden? Entonces, a eso apunta. Ahí les puse el listado de todo lo que son las obligaciones por parte, con este nuevo decreto. Les puse en cursiva, desde la A hasta la letra G, lo que hoy estamos nomás luego ya comunicando: entrada, salida de trabajadores, licencias y permisos, las vacaciones otorgadas, sanciones disciplinarias, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, ausencias justificadas e injustificadas y el preaviso. Esto estaba nomás luego ya dentro del sistema, esto es lo que hoy tenemos que comunicar, esto es lo que el ministerio hoy nos pide que comuniquemos, todo lo que en algún momento no se ha realizado. Pero también el decreto viene con nuevas comunicaciones. Vamos a tener que comunicar las liquidaciones por término de contrato. Vamos a tener que comunicar la habilitación de guarderías o si compenso o no esta obligación y la habilitación de la sala de lactancia. Vamos a tener que comunicar nuestros salarios. Vamos a tener que comunicar el aguinaldo y la bonificación familiar. Esto no está vigente, o sea, perdón, está vigente la obligación, pero el ministerio todavía no reglamentó desde cuándo y cómo lo va a hacer. Según declaraciones del propio director de Registro Obrero Patronal, el doctor Héctor Legal, establece que esto apunte para el 2025, pero que sea mediante un formato presentación de, de declaración jurada. O sea, no vamos a tener que adjuntar nada, no vamos a tener que,
en mi opinión creo que va a ser medio así como IPS que cargamos los salarios, ¿no? Porque imagínense tener que escanear los recibos de salario de cada uno es una locura. Así que esa tranquilidad por lo menos ya manifestaron desde el ministerio, ser en un formato amigable, en un formato que nosotros podamos cargar la información y no necesariamente adjuntar un documento. Reitero, no nos libera de la obligación de tener la documentación original, tenemos que tener igualmente eso, pero que todo se va a comunicar vía sistema. Les reitero, esto es la obligación que establece el nuevo decreto, pero las obligaciones a partir de la letra H que está ahí enumerada hasta la L va a estar vigente recién a partir del 2025 o cuando el ministerio nos indique cómo. Mientras comuniquen lo que está establecido desde la A hasta la G. Muchos de los clientes me preguntan, ¿tengo que comunicar todo? ¿Tengo que irme hasta el 2017? ¿Qué es lo que tengo que comunicar o no? Entradas y salidas, sí les recomiendo todo lo que eventualmente fue el registro del empleado, lo que nunca se hizo, nunca se actualizó, nunca se le ingresó, nunca dio salida. En mi opinión, tiene que ser lo que sea que se me haya pasado, ¿sí? En principio, los empleados inactivos ya no generan ningún tipo de obligación, pero yo lo que quiero es que agarren ustedes su nómina actual, ya sea su planilla de IPS o su planilla de pago de aportes de la caja, uno a uno verifiquen si es que sus entradas están declaradas ante el ministerio. Ahí ya tenemos nosotros asegurado que nuestra información está actualizada. Vacaciones yo le daría prioridad a este año y el año pasado. ¿Por qué? Porque eso es lo que puede representar contingencia para ustedes. Las vacaciones del 2017 está prescripto, le hayan otorgado o no le hayan otorgado, no le daría prioridad. En principio, en realidad, tienen que comunicar todo. Yo lo que quiero es facilitarle a ustedes la vida, ¿verdad? Porque realmente eso ya está muerto en todo sentido, judicial, a nivel inspección, a nivel trabajador, lo que sea 2022 para atrás, vacaciones, ojo, vacaciones ya ni siquiera se puede reclamar por ninguna forma. Si quieren comunicar todos, adelante, no hay absolutamente ningún problema, pero si me piden mi opinión, prioridad 2024, 2023. Sanciones disciplinarias, lo mismo. Eh, es más, si estoy buscando desvincularle con justa causa y justo hay una sanción que no comuniqué, comuniquen todo, todo es indicio. En caso de desvinculación, en realidad nosotros siempre tomamos como antecedente directo todo lo que ocurrió el último año, porque eso es lo que está vigente. Lo que tiene más de lo que mi sanción que le apliqué hace 5 años es un indicio, es una prueba importante, pero ya está prescripto porque ya tiene más de un año. Igual, obviamente es un elemento probatorio importante, ¿verdad? Pero les comento nomás que eso a nivel judicial nosotros tomamos como antecedente directo todo lo que haya ocurrido el último año. Accidentes de trabajo, todo lo que sea también esos permisos prolongados, reposos de maternidad, reposos de paternidad, permisos de lactancia, permisos de duelo. Eso yo creo que son permisos muy importantes que tienen que estar registrados. Me gustaría avancen siempre con toda la documentación, pero sé que hay muchísimo también, estamos ya medio cortos de plazo, así que para estar también, digamos, con la información actualizada, yo daría prioridad a los 2 últimos años. Y si nos sobra tiempo, podemos retroceder un poquito más también. Bueno, eso en cuanto a lo que es todo comunicaciones ante el ministerio. Estas comunicaciones se tienen, por un lado, se van a ir haciendo conforme el ministerio vaya estableciendo los plazos, orden y modalidad para esas nuevas obligaciones. El resto, obviamente, siempre estamos hablando de 30 días de generado el movimiento. Así también los empleadores van a tener que comunicar todas las actualizaciones de datos relativos a la empresa y a sus trabajadores. Eso está establecido en el artículo 11. Vamos a tener que actualizar los datos de la empresa. Ante el ministerio todavía no está vigente la obligación en sí, pero ustedes pueden actualizar sus datos en la parte de, ahí no recuerdo cómo decía ahora el sistema, creo que decía datos empleador. Si, por ejemplo, falta el RUC, el domicilio, pueden ir comunicando, no hay ningún problema, pero también tienen que ir comunicando los datos personales del trabajador y los datos laborales. Le voy a mostrar en breve también la imagen de lo que me gustaría que vayan viendo.
Las comunicaciones que hagamos vía sistema REOP están establecidos que tienen carácter de declaración jurada. ¿Qué significa eso? Que lo que yo estoy manifestando ante el ministerio es cierto, es así. Eso significa declaración jurada. También es interesante que también finalmente lo obliga al trabajador a proveer la información. A veces también el trabajador dice, ¿por qué, por qué te tengo que dar la dirección de mi casa? ¿Por qué tengo que darte esto, que aquello? Todo lo que sea cumplir con la obligación ante el ministerio, hoy también ya le obliga este decreto de que el empleado en sus funciones, en su contrato de trabajo, va a tener que proveer esta información porque es la autoridad del trabajo quien me requiere tener esta información actualizada. Los plazos para comunicar obviamente van a ser establecidos por el ministerio, pero en principio, para los que están con IPS, recuerden que hoy ustedes le ingresan a IPS y directamente ya hacen la comunicación automática. Para los que están en la caja, van a tener que hacer todavía la comunicación manual como venían haciendo, ¿no? Hay comunicación todavía entre caja y ministerio. O sea, si mi empleado ingresa hoy, yo tengo 30 días y eso ya no es hábiles, 30 días corridos, eso también ya les corrijo. 30 días corridos desde el ingreso para comunicar sin multa. Para los que estamos en IPS, entradas y salidas ya operan en forma automática, pero solamente para esos movimientos, permisos, reposos, eso sigue siendo una carga manual. Solamente hay comunicación automática para entradas y salidas entre el IPS y el ministerio. Y que el ministerio haya comunicado automáticamente, perdón, que el IPS haya comunicado automáticamente al ministerio las entradas y salidas no significa que yo ya me tengo que olvidar. Recibida la información por parte del IPS, yo tengo que actualizar los datos, ya sea de entrada o de salida de mi trabajador para dar justamente cumplimiento a los datos que me solicita para procesar, ya sea su entrada o su salida. Esto, por ejemplo, les pongo de ejemplo al momento que nosotros, ratito, así, vuelvo otra vez al punto anterior. Ahí en el cuadrito está el artículo 11 que me dice que los empleadores deberán comunicar todas las actualizaciones de datos del trabajador, datos personales y datos laborales. Estos son los apartados. Este era cuando nosotros le damos ingreso al trabajador, nos pide una serie de datos. Algunos son nuevos, algunos ya estaban nomás luego dentro de lo que es el sistema del ministerio, el sistema REO. Nosotros tenemos que actualizar todos los datos de nuestros trabajadores porque se ingresó en el 2017. Nosotros no tenemos la información actualizada. El hecho de, para los nuevos sí ya entran con el esquema nuevo, pero para los que ingresaron en forma previa y antes de los nuevos cambios, no tenemos todos los datos. Por ejemplo, acá está el apartado donde están los nuevos datos o los que mayormente se han modificado, donde tengo que declarar el tipo de salario, cómo cobra su salario, el tipo de relación, modalidad, jornada de trabajo, día de descanso, el horario que hace. Como verán, los que tienen ahí al costadito un asterisco rojo, eso significa que son obviamente de cumplimiento obligatorio. Lo que no tiene, no tenemos obligación de completar. Porque sé también que hay un apartado que pide, por ejemplo, datos de los familiares, que me parece totalmente un sinsentido, pero si quieren completar, adelante, pero tengo entendido que no tiene la opción de carácter obligatorio completar esos datos. Y eso, esto sí también yo les recomendaría no lo hagan obviamente todo de una, pero pueden hacer, qué sé yo, si son muchos, hagan de a 5 o de a 10, todavía no estamos obligados a hacer todas las actualizaciones, pero eventualmente el ministerio va a sacar una resolución y va a decir que desde tal fecha hasta tal fecha cada empleador tiene este plazo para comunicar todas las actualizaciones y completar todos los datos de nuestros trabajadores que nos faltan. Reitero, para el nuevo ya está completo, porque obviamente ingresó ya con el nuevo régimen de datos que nos pide el ministerio, pero para los que ingresaron antes de eso, estos cambios creo que se produjeron allá
no les quiero mentir, pero creo que fue en mayo, junio, más o menos que vinieron todos estos cambios. Entonces, todo lo que ingresaron para atrás no tienen esta información y tenemos que actualizar porque esto, les reitero, es la base para luego tener nuestro libro de información laboral que va a reemplazar a los libros laborales físicos, ¿sí? Entonces, esto ya es como recomendación para que de repente cuando venga la obligación no se vean con una sobrecarga de trabajo e ir obviamente ya actualizando. Entonces, si ya viene la obligación y ustedes ya están todos actualizados, se liberan de un trabajo en ese momento. Bueno, que justamente, como les digo, todo lo que cargamos acá va a ser la base para esta obligación. Esta obligación se llama el libro de información laboral. Estos libros van a ser siempre llevados en formato mensual, pero va a ser en formato digital. Finalmente vamos a dejar de gastar en las hojas rubricadas, que no era más que un gasto, creo yo, innecesario, ¿verdad? Pero para justamente nosotros poder gestionar este libro y cargarlo mes a mes, nosotros necesitamos toda la información de nuestros trabajadores debidamente cargados y actualizados. Este libro va a contener, como verán, nombre y apellido. Si ustedes se fijan, por ejemplo, desde la letra A hasta la letra, sí, hasta la letra H es básicamente el libro de empleados y obreros. Nombre y apellido, domicilio, número de documento de identidad, fecha de nacimiento, estado civil, profesión, cargo, función, nacionalidad, fecha de inicio y conclusión de la relación laboral. Básicamente esa parte es todo lo que era obligación en cuanto al libro de empleados y obreros. Posterior a ello dice días y horas trabajadas, día de descanso semanal, remuneraciones percibidas, eso no es más que nuestro libro de sueldo y jornales. Posterior a ello viene nuestro libro de vacaciones y por último el aguinaldo. El aguinaldo siempre estaba contemplado dentro de lo que es sueldos y jornales, pero como verán es todo esto en un solo libro. Y por suerte va a ser digital, ¿verdad? Porque si era impreso, yo no sé cómo íbamos a hacer para que esto entre todo en uno, ¿verdad? Pero en este caso ya el ministerio estableció que esto va a ser vía plataforma digital. Por un lado va a ser el ministerio, luego como, quien va a establecer la estructura y cómo se van a configurar estos libros. Y es por ello de que esto tengamos ya listo, preparados, ir ahorrándonos un poco en ese sentido y en ese proceso, ¿verdad? De tener que no tener que actualizar todo de golpe, porque eso también suele pasar. Para lo que es editar los datos de los trabajadores, por lo menos y por ahora y por suerte, no hay multa. O sea, yo puedo entrar en cualquier momento y actualizar. Estando o no obligado, según esto, yo puedo entrar, por ejemplo, hoy mi empleado que entró como, mi empleada que entró como recepcionista y realmente yo creo que tienen más perfil de sí, back office, le invento algo, o como una secretaria de directorio. Entonces, yo tranquilamente puedo entrar en el nombre de la trabajadora, en la opción editar y cargarle su nueva función. Eso, como les digo, a hoy no tiene multa porque sería luego un sinsentido aplicar multa por algo que puede ir variando nomás luego en la relación laboral. Los salarios pueden variar, los puestos pueden variar, así que aplicar la multa a eso me parece totalmente sin fundamento. Entonces, con más razón, les digo, yo sé que hoy parece que le damos más prioridad a lo que hay multa y está súper bien, pero no está de más tener también ya esto como nuestro norte de actualización, para tener esto como un plan para lo que va del año de tener ya toda la información actualizada. Pero eso, como les digo, más bien una recomendación. Hoy no hay multa, el ministerio tiene que establecer cuándo lo que tenemos que actualizar para todos, pero por parte del ministerio también ya se recomienda lo que yo les vengo mencionando. Entonces, finalmente nuestros libros laborales, que como bien hablamos en la clase anterior, eran tres: sueldo y jornales, empleados y obreros y vacaciones en forma mensual, impresión hojas rubricadas, sigue vigente. Hasta en tanto el ministerio nos diga a partir de X tiempo van a empezar a regir el libro de información laboral. El decreto 1989 habla mucho de implementación gradual. Todavía no sabemos cómo va a ser esa implementación, si va a aplicar a todos, si va a ser solamente a las grandes y medianas empresas. Generalmente las MIPYMES
suelen tener beneficios mayores y se entiende, ¿verdad? Porque el golpe de una multa a una pequeña, a una micro, pequeña empresa, obviamente puede ocasionar ya hasta el cierre de su establecimiento. Entonces, siempre tienen más facilidades las MIPYMES y yo creo que está con justa razón porque lo que se busca es que esta empresa crezca, ¿sí? Igual hay penalidades, pero en menor cantidad. Seguramente, y en mi opinión, van a empezar con las grandes y medianas empresas respecto a la obligación. Pero bueno, estamos, tal vez estoy haciendo un poco de futurología, pero estamos esperando la indicación por parte del ministerio. En mi opinión, no creo más que sea por este año, porque todo apunta, creo yo, al 2025. Bueno, no está de más siempre estar atentos. Bueno, hay nuevas multas. Nosotros hoy tenemos exoneración de multas hasta el 31 de octubre, pero va a haber y hay una reducción importante a partir del 1 de noviembre. La inscripción patronal teníamos nosotros antes, era 10 a 30 jornales más intereses. Tu multa, por ejemplo, te podría salir 3 millones, pero terminabas pagando 4,5, 5 por los intereses. Una locura total. Nadie se inscribía, no se formalizaba. Entonces vieron que esa regla por parte del ministerio, en vez de apuntar a que se formalice, desalentaba la inscripción diferenciada. Entonces hoy establecieron con este periodo sin multa y además avanzaron también con el tema de reducir las mismas en el caso hipotético que más adelante tenga que inscribirme, esto no golpee tanto. Como les dije, desde la fecha de apertura de la casa matriz o de la sucursal o de la actividad que se ha creado ante la DENIT, tenemos 60 días corridos para inscribirnos sin multa. Pasado ese tiempo empieza a aplicar esta multa, que son de 10 a 20 jornales mínimos. La ventaja a hoy es que ya no aplican intereses, pero recuerden que el jornal varía cada año. Cada julio nosotros aumentamos el salario mínimo conforme al porcentaje de inflación al momento, al mes de mayo, porque porcentaje de inflación al mes de mayo se estudia en junio y se aprueba para julio. Así funciona el salario mínimo. Hoy nuestro jornal está a 107.000 guaraníes y monedas, 107.627, si mal no recuerdo. Eso se multiplica por la cantidad de jornales dependiendo del tiempo en que yo obviamente me inscribo. Hay también una reducción importantísima para lo que es justamente las comunicaciones, que van de 1 a 3 jornales dependiendo del plazo justamente que se establece aquí. Por ejemplo, acá aplican un jornal y de acá justamente es lo que yo le decía, que antes nosotros teníamos el plazo de 30 días hábiles desde el movimiento para que no me multen. Acá en el decreto no se habla de días hábiles, se habla de 30 días. Desde el momento que ocurre el movimiento del empleado, yo tengo 30 días para comunicar sin multa. Superados los 30 días, aplica, creo que ahí hay un error, un jornal mínimo cuando supere en realidad es, pero en realidad yo esto copié del decreto, así que no sé si es que está bien formulado, pero la multa es justamente superando los 30 días, aplica un jornal, de 31 días a 45 días aplican 2 jornales mínimos y de 46 días en adelante son 3 jornales mínimos. Ya no es tan sangrienta también la multa porque antes iba de 1 a 5 jornales, hoy va de 1 a 3. Para las MIPYMES, por ejemplo, es siempre uno. Entradas, salidas, vacaciones, sea el día 47, día 97, siempre es un jornal. Ese es un beneficio que tienen las micro y pequeñas empresas. Eh, la ventaja que también el ministerio podría ofrecer es la de fraccionar la deuda, si es que es mucha, entregando el 20% y puede fraccionar, tengo entendido, hasta 4 o 6 cuotas del monto total de la multa. También establece el decreto que las infracciones sin multas específicas siempre van a aplicar de 10 a 30 jornales. Todo lo que está establecido dentro del decreto que no tenga una multa específica se va a regir por la regla general del Código del Trabajo, que es de 10 a 30 jornales.
Y eso en principio son los cambios que nos trajo el decreto 1989. A ver, es mitad, sí. Voy a ver si es que tienen alguna duda, consulta hasta aquí. Voy a leer un poco sus preguntitas, si es que hay algo por acá. Bueno, María Paz, yo nunca hice comunicaciones sobre vacaciones o presentar planillas todos los años de la niñera de mis hijos. Está anotada en IPS, pero me habían dicho que no hace falta comunicar nada. ¿Será que debo hacerlo ahora, antes de noviembre? Por las dudas, es lo que explicaba justamente María Paz. A mí me saltó ahora con una cliente que me dijo, este es mi servicio doméstico, estoy o no obligada, ¿verdad? Y el decreto habla de que el ministerio va a implementar un sistema más amigable y por sobre todo opcional. Cuando fui a averiguar sobre esta patronal que se creó automáticamente, desapareció. Al momento que me fui al ministerio ya había desaparecido y me dijeron, esto es servicio doméstico, esto no aplica, se inscribió por error. Entonces, María Paz, para tu tranquilidad, no estás obligada todavía, pero eventualmente nomás hay que estar alerta por si más adelante se establece la obligación. Pero según lo que yo leo del decreto, va a ser opcional. O sea, no creo yo que sea muy de cumplimiento, muy automático, pero no, por el momento no estás obligada, así que tranquila en ese sentido. La comunicación disciplinaria se refiere a las suspensiones o también se comunican las notificaciones escritas, por ejemplo, un apercibimiento de llegadas tardías. Todas las sanciones por escrito tenemos que comunicar, María Paz: amonestación, apercibimiento, suspensión, traslado. ¿Qué otra sanción tenemos? Postergación temporal del ascenso, la suspensión, ya te dije. Todo lo que es sanción disciplinaria para el trabajador establecida en el Código del Trabajo, tenemos nosotros que comunicar al sistema del ministerio. Como les digo, yo le daría prioridad los dos últimos años, porque eso es lo que puede ser un antecedente directo. Y eh, eventualmente lo que tiene más de eso, si les da el tiempo, comuniquen, ¿verdad? Obviamente, pero más de eso ya está prescrito, ni a nivel inspección, ni a nivel juicio, ya eso sería un requerimiento, ¿verdad? Así que de ese lado al menos eh, daría prioridad a los dos últimos años. No sé si tienen alguna duda o consulta respecto a lo que estamos hablando, todo lo que sea comunicaciones, ministerio, inscripción patronal, lo que venimos hablando. Bueno, por de pronto quiero dejar la clase hasta acá para un break. Hacemos nuestro pequeño espacio de 10 minutos y continuamos en forma posterior con la siguiente parte de nuestra clase, ¿sí? Nos vemos en 10. No, continuamos con la clase. En este apartado, el decreto 1989 tiene unas disposiciones finales. O sea, nos advierte nuevamente cómo se va a implementar, qué situaciones de repente tener en cuenta. El ministerio va a determinar la fecha de entrada y vigencia gradual de los libros de información laboral y el registro único del personal en formato digital. El libro de información laboral va a ser mensual, como les digo. Estamos esperando nuevamente la entrada porque va a tener una vigencia gradual. Dice, en principio no va a ser para todos los empleadores. Respecto al libro de información laboral y el registro único del personal o RUP, registro único personal del personal. En este caso, básicamente es la actualización de datos del trabajador, donde de repente nosotros podamos, o el ministerio mismo pueda, a través de sus datos personales, tener un registro actualizado y único, o sea, un sistema identificatorio de los trabajadores. Los empleadores que no están alcanzados por la implementación gradual de todo lo que es información digital, libro de información laboral, todo lo nuevo, tienen que seguir con el esquema anterior.
¿Eso qué significa? Que van a seguir con los libros laborales, las hojas rubricadas, todo lo que era el formato anterior. Así que si no me alcanza la vigencia gradual, tengo que hacer una implementación de carácter, eh, perdón, tengo que seguir implementando los sistemas y documentos anteriores. La comunicación de salarios va a ser a partir de que se implemente la comunicación del libro de información laboral y el registro único del personal. Por el momento no está vigente. Así también se establece una reducción de multas para las planillas anuales. Eso significa que todos el año que viene vamos a tener que presentar todavía del 1 de marzo al 30 de abril de cada año, como siempre se estableció desde el año 2014, hace 10 años que es el mismo plazo. Las multas también se redujeron de 10 a 20 jornadas. Tampoco aplica intereses, así que eso también es bastante alentador. Finalmente se estableció y por escrito que si yo no tengo empleados en todo el año en el cual yo estoy obligado a presentar, por ejemplo, yo el año que viene voy a estar obligado a presentar la documentación o los libros laborales, perdón, las planillas anuales o planillas laborales. Yo voy a estar obligado si en el 2024 tuve por lo menos un trabajador inscripto. Si en todo el 2024 yo no tuve ni medio empleado, ni medio día no tuve registrado, no fue un empleado que entró un día y salió. Por ese un empleado yo voy a tener que presentar las planillas anuales el año que viene, ¿sí? O sea, eso para que estén atentos. Solamente si la patronal en cuestión no tuvo ningún tipo de empleados, eh, ahí sí, obviamente me libera de tener que presentar o me libera de cualquier tipo de multa. Antes teníamos que igual declarar sin movimiento. Con esto ya está establecido en forma clara, en forma expresa, que si no tuve absolutamente ningún empleado en todo el 2024, no me genera la obligación de presentar planillas anuales. Si tuve, obviamente sí. Los empleadores justamente, ahí también dice que los empleadores alcanzados por la implementación gradual deberán comunicar las obligaciones del artículo 10 y 11 en forma retroactiva al 1 de enero del 2024. Les voy a recordar cuál es el artículo 10 y 11. Este era el artículo 10 y este es el artículo 11. Como verán, si a mí me alcanza la implementación gradual, me dice que yo voy a tener que hacer todas mis comunicaciones de lo que dice el artículo 10 y lo que dice el artículo 11 en forma retroactiva al 1 de enero del 2024. Por eso yo les decía, si ustedes ya pueden ir actualizando por sobre todo lo del artículo 11, para mí ya es un punto alentador y un trabajo menos para cuando esto se empiece a implementar. Y por sobre todo, cuando venga esta implementación, el artículo 10 establece claramente que voy a tener que hacerlo desde el 1 de enero del 2024 para lo que no haya comunicado todavía. Del inciso A al inciso L, obviamente, pero con más razón desde el inciso H y hasta el punto L, porque eso es lo que todavía no está vigente. O sea, con más razón voy a tener que hacer estas comunicaciones en forma retroactiva. Eso al menos es lo que trajo las obligaciones que trajo el decreto 1989. A hoy por de pronto, darle prioridad a la comunicación de la A hasta la G en este periodo sin multa y también empezar con esas actualizaciones que yo les comenté con estas, ¿verdad? Empezar a actualizar de a poquito, ¿verdad? Pero eventualmente vamos a suponer que ustedes no hacen, no quiero hacer, no me sobra el tiempo, no puedo. Vamos a tener que comunicar una vez que el ministerio nos obligue. Y cuando nos obligue, vamos a tener que actualizar de todos los empleados que hayan ingresado desde el 1 de enero del 2024 hasta la fecha, siempre y cuando estén activos, ¿sí? Todo para tener en cuenta. Bueno, también estamos hablando de inscripciones automáticas, inscripciones patronales automáticas de entrada y salidas del ministerio, pero siempre un ingreso automático entre lo que es IPS y el ministerio, no así para otros tipos de caja. A hoy las inscripciones patronales directamente yo me inscribo en IPS, directamente ya me llega un correo de que me inscribieron también ante el ministerio.
Esto está empezando a funcionar, la verdad que al menos en los casos que conozco están funcionando bastante bien y llega justamente la comunicación de inscripción al correo que hayamos registrado ante el IPS y ante el ministerio a los efectos justamente de que podamos ingresar a la patronal y configurar las contraseñas y registros correspondientes en el sistema REO. Esto ya está vigente, yo ya lo vi en acción, ya es automático porque antes yo podía inscribirme en IPS, funcionar perfectamente en IPS sin tener que inscribirme ante el ministerio nunca se daba cuenta. Entre el IPS y el ministerio se está trabajando luego también en forma, en forma conjunta para que justamente ir cerrando la brecha entre ambas autoridades y que justamente apunte a un registro más formal de todos los empleadores. Esto ya está implementado también, no es más que yo puedo huir de mi obligación de decir, ah, no, yo no me quiero inscribir ante el ministerio, así el ministerio no me pilla, que yo soy una empresa y no me pueden multar. A hoy, básicamente, esta brecha, como le digo, se está cerrando porque hay un cruce y un trabajo en conjunto entre ambas autoridades. También está justamente la entrada automatizada de los trabajadores del sistema REOP, siempre hablando del sistema IPS y el ministerio. O sea que eventualmente si algo se me pasó y yo no le inscribí ante el ministerio, el el IPS hoy detecta un ingreso que no tiene un registro ante el ministerio y directamente, es más, en el sistema REOP luego aparece el origen de la entrada. Hoy, por ejemplo, me sale el origen de que esto fue migración IPS o esto fue REOP. O sea, hoy yo ya hasta puedo discriminar si esto fue una inscripción automática o no. Así también soluciona un aspecto que antes no estaba previsto, que es justamente la eterna duda, ¿el jubilado tiene que estar o no en el sistema REOP? Recuerden que el jubilado de lo único que está exonerado es eh, de estar inscrito el, ante el ministerio, porque la mayoría pues le hace facturar a sus jubilados para deducir su salario y dicen que son independientes. Pero el jubilado en realidad sigue siendo un trabajador más. Lo único nomás es que ya se jubiló. Y ya no tiene por qué estar inscrito ante el IPS o ante la caja porque ya no tiene que aportar si ya cumplió su objeto, que en este caso es jubilarse. Eh, en este caso, la resolución 527 nos obliga, dice, eh, no hay inscripción automática para aquellos trabajadores que estén liberados de realizar aportes. Y dice luego de forma expresa, los jubilados. El empleador tiene que comunicar su entrada. Entonces, esta resolución soluciona también algo que siempre estaba en duda, ¿verdad? Para ciertos empleadores, para mí siempre tuvo que estar, ¿verdad? Pero siempre generaba la duda, no, pero él factura, él ahora es independiente. El hecho que el jubilado facture es solamente a los efectos de poder deducir su salario, porque si yo le pagaba, cuando ustedes aportan al IPS, ese 9% que ustedes están aportando al IPS, eso se puede deducir de los impuestos. Cuando yo dejo de aportar como jubilado, ese salario yo no tengo forma de deducir contablemente, por ello es que se le hace emitir factura para que con esa factura yo pueda deducir de mis impuestos. Es un movimiento netamente contable, no que el trabajador jubilado de la noche a la mañana se vuelve independiente. Si cumple las mismas funciones de siempre o las mismas funciones que cualquier otro trabajador, sigue siendo un empleado y tiene derecho a sus mismas condiciones. Y la recontratación del jubilado está luego previsto en la ley, en forma expresa, que podemos celebrar un nuevo contrato con nuestro jubilado siempre y cuando se mantengan sus derechos y beneficios previamente adquiridos. Les reitero, el hecho de facturar es solamente para deducir el salario, no que se vuelva independiente de un día para el otro. La 527 también establece que el sistema REOP va a notificar la entrada del trabajador, entrada y salida, obviamente, debiendo el empleador actualizar los datos complementarios en un plazo de 30 días corridos. Nuevamente nos vuelven a hablar de 30 días corridos. Así que ya tengan en cuenta que a partir del 1 de noviembre, el plazo para comunicar cualquier entrada, salida, vacaciones, permiso, sí ahora es 30 días. Ya no es 30 días hábiles, 30 días corridos. ¿Eso qué significa? Genera el movimiento, ese es día 1. ¿Sí? Y ahí tenemos que contar
hasta 30 días y entra todo, feriado, sábado, domingo, todo, son corridos. Posterior a este plazo, los 30 días corridos que nos menciona la 527, empiezan a aplicar las multas que correspondan. Reitero, a partir del 1 de noviembre de este año. Así también, cuando le dan ingreso al trabajador, lo que sí les pediría, porque eso creo que el sistema no es muy inteligente todavía, de que hoy parece que tiran a nuestros trabajadores en cualquier lugar, ¿sí? Ustedes siempre pueden elegir si es en casa matriz o en sucursal, ¿sí? Entonces, obviamente, si este empleado no pertenece a la casa matriz o no pertenece a esa sucursal donde fue asignado el empleado, ustedes pueden elegir de, en este caso, confirmar en la casa matriz si es que fue para esa patronal o en la sucursal. Eso nomás lo que de repente eh, lo que de repente tienen que estar atendiendo, ¿verdad? Que, no sé, el ministerio se vuelva loco y me manden a una patronal que uno luego no tengo empleados y se fue ahí, yo nunca me di cuenta, le ingresé otra vez en casa matriz. Yo sé que va a ser un embrollo y por sobre todo aquellos, ustedes que tienen varias, seguramente tendrán la experiencia de tener varias patronales, de tener que estar controlando uno a uno. En principio siempre van todos a casa matriz, ¿sí? Controlan nomás sus otras patronales para que no se le duplique el movimiento. Eventualmente si se duplica, bueno, vamos a meter una nota explicando para que anulen uno, todo se puede explicar, pero atiendan nomás, como les digo, para eventualmente cuando esto empiece a funcionar. Lo ideal luego sería de que dentro del sistema yo pueda consultar todas mis patronales. Hoy es un bodrio total porque yo tengo que entrar, cerrar sesión, iniciar sesión en mi otra patronal, siendo que todo ya puede estar unificado. Esperemos y roguemos que todo lo que es organización y simplificación también hayan previsto eso, ¿verdad? De que ya todo se pueda manejar, de que yo tenga un perfil único y que pueda ir alternando nomás en las patronales, así como es IPS, por ejemplo. Dentro del IPS en el sistema red, todas las patronales que yo tengo habilitadas, yo puedo manejar desde el sistema, sin salir, sin cerrar sesión. Esperemos, ¿verdad? Que el ministerio también apunte eh, a ese proceso que nos va a ayudar bastante y que sea un poco más práctico y un poco más dinámica también la implementación. Bueno, por otro lado, esto, por ejemplo, es el correo que les llega cuando hay una vinculación automática entre este ministerio. Nos da, por ejemplo, ya en este caso es los datos de acceso. Yo tengo que entrar en el link que está ahí, ¿verdad? Del RegoPap, del sistema Rego, y colocar los datos que el ministerio me provee, que en este caso es patronal tanto, me da una contraseña temporal para que yo pueda ingresar. Yo esto después obviamente puedo modificar, porque imagínense colocar esa contraseña siempre, pero esto obviamente se puede volver eh, a modificar la contraseña, pero esto es una contraseña única que nos dan al inicio. Nosotros entramos en ese link, colocamos los datos de acceso, le damos registrar y ahí obviamente ya tenemos nuestra patronal habilitada. Siempre y cuando tengamos empleados, vamos a tener que ir cargando los empleados, migrando a nuestra sucursal o a nuestra casa matriz y cuidando obviamente que siempre estén registrados todos nuestros empleados, incluyendo los jubilados. Por último, hay también una resolución. Esta resolución creo que quedó un poquito desfasadita porque fue una resolución que salió antes del nuevo decreto, que es la 1989. Esta resolución salió cuando todavía estaba vigente la 8304 y estableció que nosotros vamos a tener que actualizar los datos del empleador, como nombre, razón social del empleador, nombre fantasía, domicilio, actividad económica, datos de contacto, seguro social, vía REOP en sistema, pero en carácter de declaración jurada. Esta obligación ya hubo un intento este año al inicio para los que tienen experiencia en comunicación de presentación de planillas anuales. No sé si recuerdan que no permitía cargar la planilla si es que yo no actualizaba los datos del empleador. Entonces, creo que un movimiento similar seguro es el que se va a presentar más adelante, de que tengamos que siempre en algún momento actualizar antes ni si-
A diferencia del IPS, el ministerio antes ni le importaba quién era nuestro firmante, quién era nuestro representante. Hoy sí va a pedir esto, solicitar la actualización correspondiente. Esta resolución está vigente, pero todavía no es de implementación a hoy, pero también va a ser una obligación a futuro. Por ejemplo, también vamos a tener que comunicar nuestros cambios de representantes. Esa no está todavía establecida en nuestra plataforma. Yo creo que también esto apunta al 2025, pero para que estén en conocimiento de que estas resoluciones, no sé por qué el ministerio le toma cariño a sacar resoluciones, pero saco, están obligados, pero todavía no. Les voy a decir cuándo. No sé por qué hacen eso, pero bueno, les cumplo obviamente en traer la información actualizada. Y también establece un procedimiento para el cierre o cancelación de las patronales. Toda la documentación que se menciona ahí era nomás luego vigente, pero lo que sí, aquí también ya se aclara algo que siempre estaba en la nebulosa. Para que yo pueda cerrar o cancelar una patronal, yo tengo que presentar mis planillas anuales. Antes era yo, por ejemplo, cancelaba y ya se cancelaba, ya no presentaba más los datos porque ya cancelé, ya no importa. Hoy te piden, igual nomás antes de cancelar, vas a presentar las planillas anuales. No sé si va a ser en proporción al tiempo trabajado, al momento que yo estoy solicitando la cancelación, pero eso también está, siempre estaba em, en duda si tenía que presentar o no. A veces tardan tanto en darte la inactividad que a veces el empleador ya se olvidó, tiene una planilla que nunca presentó, pero ¿para qué voy a presentar si yo ya solicité la inactividad? Y se armó un embrollo ahí, y empleadores sancionados sin razón, siendo que fue el ministerio que nos expedía respecto a, a una solicitud de cancelación. Pero bueno, esas son falencias que creo yo se van a ir corrigiendo con todo lo que es la parte digital para el año que viene. Pero esta es una resolución, como les digo, que está vigente. Creo quedó un poquito ahí en la nebulosa y sin efecto actualmente. Pero sí, este es el procedimiento que está vigente, por ejemplo, para cancelar patronales. También proveyó, a través de esta resolución, un nuevo formato de hojas. Si hoy ustedes compran sus hojas, recuerdan que las hojas sale, por ejemplo, hojas para libros de sueldos y jornales, hoja para empleados y obreros y hoja para vacaciones. Esta hoja, salvo ustedes me indiquen lo contrario, esta hoja unifica. Ya es hoja rubricada nomás y yo lo único que tengo que hacer es aclarar a qué libro pertenece. Esto supuestamente estaba vigente desde junio. Yo compré hojas hace poco y jamás existió esa hoja, salvo ustedes me digan yo ya compré, se puede comprar de esta forma, me parece genial, pero yo al menos intenté, igual me seguían saliendo las hojas anteriores. Por eso les digo, son resoluciones que fueron saliendo, pero no sé si están en aplicación. Como les digo, les comparto más experiencia por si de repente hayan ya podido acceder a estas hojas que unifica las hojas rubricadas. Ya no lo hace por libros, puede ser una sola hoja, lo único que yo tengo que poner en el encabezado es a qué libro pertenece, que me parece mucho más práctico, ¿verdad? Pero yo al menos hasta ahora no lo vi, salvo ustedes me indiquen lo contrario. Bueno, recomendaciones finales. Les vuelvo a decir, aprovechar este periodo sin multas, verificar nuestros domicilios tributarios habilitados y las actividades distintas para ver que estemos en regla, actualización de datos del empleador y del trabajador, que fue también lo que veníamos conversando. Les reitero, les pido encarecidamente que lo controlen una vez más para estar nomás todos chequeados y en regla y por sobre todo tener la posibilidad de aprovechar este periodo sin multa. Bueno, creo que demasiado me apuré, voy a ver si tengo dudas, consultas, o ustedes nomás ya es un poco repetitivo también, yo sé este tema, pero teníamos que tocar hoy obligaciones ante el ministerio. Un ratito, a ver si tienen preguntitas. Ok. Los socios de una empresa pueden estar inscritos en IPS. Los A lo que hoy existe prohibición, María Paz, es que el empleador esté inscrito en IPS, salvo sea una MIPYMES, una micro y pequeña empresa. Hay una nueva ley de que establece que ellos pueden ingresar como asegurados, inclusive por ser una micro pequeña empresa
siempre y cuando sea establecida como tal ante la autoridad tributaria, que sus ingresos no superen más de 600 millones anuales, si mal no recuerdo, y pueden estar inscritos el empleador, su grupo familiar, siempre y cuando sean sus empleados, y hasta 10 empleados pueden ser inscritos. Los socios, si cumplen funciones dentro de lo que es un accionista, si cumple funciones laborales y tiene un contrato laboral, pueden estar en IPS. Lo que no pueden estar es inscrito el miembro del directorio, el empleador en sí, no pueden estar ingresados al Seguro Social, pero directorio para abajo pueden estar. Eh, Contestando tu pregunta, María Paz. Patricia, empleados independientes como la contadora, ¿eso se deben comunicar o dar de alta en el ministerio? Patricia, toda persona que te emite factura que no sea jubilado, en principio se rigen por las normas del Código Civil. Yo sé que dentro del sistema REOP, inclusive para mí eso es una cáscara de banana que te pone ahí profesional o trabajador independiente. Mi recomendación es ninguna persona que no esté en tu planilla de aportes en la caja o en tu planilla de aportes en IPS no tiene que ser ingresado en tu sistema, ni tus tercerizados, porque yo no sé por qué el ministerio pone eso. El tercerizado o el independiente no es mi empleado, no tiene que estar registrado ante el sistema REOP. Esa es una recomendación mía, ¿verdad? La de inscribir solamente a los empleados. A los profesionales de carácter independiente que te emiten factura, no tienen que estar ingresados en el sistema REO porque en principio no son empleados dependientes, son profesionales independientes. Ahora, si nos ponemos a analizar, un empleado cumple horario, usa uniforme, tiene correo, tarjeta corporativa, como cualquier otro trabajador mío, es objeto de discusión, pero una discusión judicial, no una discusión que vamos a resolver ahora con una inscripción o no ante el ministerio. Respondiéndote, Patricia, yo no le ingresaría porque en principio es un profesional independiente. Eh, y ahí creo que contestó un poco tu consulta, María Paz. Si cumplen horarios y un puesto determinado como compras o recursos humanos, refiriéndote a los socios, siempre, María Paz. O sea, María Paz, miembro directorio afuera, ellos son empleadores. Gerentes para abajo, accionistas, si cumplen y tienen un contrato laboral, pueden estar en IPS. Profe, yo Dígame. tuve una intervención del IPS y Ministerio juntos. Llegaron a la empresa, hicieron todo el trámite correspondiente, se firmó la ficha, todo bien. Sí, Ellos sí. en esa inspección te dan, creo que 3 días, no recuerdo si 3 o 5 días hábiles, Ajá, para que se presente la documentación, y entre esas documentaciones te piden también contrato de gente profesional tercerizada y sí, que presentes los 3 o 4 últimos recibos que te despidieron esos profesionales. Eso entiendo. también piden dentro de lo que es lo laboral, contratos laborales y Inscripción aparte IPS. independiente. Sí. Exacto, exacto. El tema del IPS en conjunto con el ministerio, ellos tienen un convenio en donde, por ejemplo, hay visitas en conjunto, pero que tienen el fin más bien de formalización. Me sorprende que te hayan pedido documentos porque entiendo entonces hubo una orden de inspección, pero según justamente lo que fueron las capacitaciones que dieron la gente del ministerio del IPS, es de que ellos iban a trabajar en conjunto, pero más bien como visitas de formalización, de capacitación, no así de sanción. Pero por lo que veo, IPS igual te requirió, capaz había una orden de inspección de por medio, pero sí, el IPS solicita eso, no para determinar si estos son empleados o no, sino que de repente, por ejemplo, ellos se van a la empresa y hay 10 personas, ¿sí? Y yo le digo, yo tengo 8 empleados. Ah, ¿y quiénes son estas dos personas? Ellos son profesionales independientes y te piden el contrato de ellos. Ellos no pueden determinar si la relación es laboral o no. Si le ingresan de oficio, yo solicito la salida nuevamente presentando su contrato de prestación y que ellos son profesionales independientes. El único que acá puede determinar si la relación laboral es o no y con sanción al empleador es un juez, ¿sí? O sea, tiene que haber una demanda de por medio. En estas presentaciones ante IPS, nosotros presentamos todo, sí, acá está su factura, acá está su contrato de prestación, porque lo único que queremos demostrar nomás que esa persona no está aportando al IPS porque es un profesional independiente.
Sí cumple, como les digo, horario, no, esto que ellos no tienen la potestad de determinar que la relación es laboral, lo único que ellos quieren saber nomás es por qué esta persona no está aportando el IPS y por qué es un profesional independiente, Alberto. Pero sí, es un requerimiento en caso de inspección del IPS. Genial. Dale, gracias, profe. Dale, perfecto. Bueno, ¿alguna otra duda o consulta que tengan hasta aquí? O les puedo liberar tan temprano, así que pregúntenme algo. 15 minutos más por lo menos, hablemos de cualquier cosa, de todo lo que sea. Ahí me haré paz. Pregúntame nomás. Dígame nomás, escribí nomás, con tiempo, paciencia, tenemos todo el tiempo del mundo, porque como les digo, creo que me apuré mucho, ustedes no me preguntaron, así que no distribuí bien mi horario. El socio gerente que está inscrito en IPF porque es de compra, se firma su propio recibo de salario. En realidad, eh, María Paz, yo tengo entendido de que, por un lado, esta persona es uno miembro del directorio. ¿Al socio gerente a qué te referís? Es o no miembro del directorio. Estamos hablando de una CA, es miembro del directorio. Tres socios SRL. Bueno, en realidad, estas personas son empleadores. O sea, los tres, y todo depende también del estatuto y de cómo está establecido, ¿verdad? En mi opinión, estas tres personas son los empleadores porque son los dueños, los socios que componen la SRL, en mi opinión, son empleadores, no deberían estar ingresados al seguro social. Eventualmente que IPS detecte eso, IPS solamente va a rechazar, vamos a suponer que de esos tres socios, uno es el representante ante IPS. Ese representante definitivamente luego le va a rechazar IPS, pero los otros dos, el IPS no tiene la forma de detectar que son los socios y hasta inclusive le puedes ingresar e IPS no se puede dar cuenta. El problema es cuando IPS detecte tal vez esta situación, tal vez sí, tal vez no, y diga, yo no te puedo jubilar, vos estás haciendo un fraude a la ley, vos sos empleador, yo no tengo por qué jubilarte a vos porque no sos trabajador dependiente. Eso es lo que puede pasar, porque el IPS todavía hoy no tiene la capacidad de detectar esto que yo te estoy mencionando, porque ya vi casos, pero sí, eventualmente con un cruce más real entre el estatuto, representantes del empleador declarados ante el ministerio, tal vez esto se vaya cerrando un poco más. Pero en principio, no puedo yo tener la dualidad de ser juez y parte al mismo tiempo, empleador y trabajador al mismo tiempo. O sea, yo puedo ser inclusive empleador y cumplir funciones dentro de la empresa, pero sigo siendo el empleador. Y al ser el empleador significa que yo tengo la capacidad, una capacidad superior económica al trabajador que justamente implique de que yo no tenga por qué asumir costos como cualquier otro trabajador. Si le quitas ahora de IPS, tenés que justificar la razón y sí, tenés que darle la salida de acuerdo a algún tipo de motivo, renuncia, despido, lo que vos quieras, ¿verdad? Pero eh, el motivo no afecta, ¿verdad? Pero si en realidad esta persona tiene carácter o título del empleador, no debería justamente de estar inscrito como trabajador dependiente, María Paz, ¿sí? Vale, perfecto. Gracias a vos, María Paz, por tu pregunta. Eh, bueno, ¿qué podemos hablar ahora? Un ratito. Profe, una consulta, aprovechando Sí, el tiempo. sí, decime eso. En la actualización que estamos haciendo, bueno, en mi caso estoy haciendo la actualización de datos de los colaboradores en la página del ministerio. ¿Es Sí. obligatorio también completar la sección de familiares y horario laboral? Porque en Para, los ítems...
tiene, algunos ítems tienen la viñeta roja, digamos, que da como obligatorio, pero en familiares y horario laboral no pareciera al menos que no es obligatorio, ¿verdad? Pero no estoy Sí, segura si hay que cargar sí o sí todos los datos o nada más los sí. obligatorios. Yo recomiendo horarios declarar, ¿verdad? Porque al fin y al cabo tenemos ese dato. Yo tengo entendido que está como un campo no obligatorio. No sé también si permite o no guardar sin ese dato, pero sí sé que permite guardar sin declarar los datos familiares. Porque en realidad los familiares, ellos que tienen que ver con la relación laboral, no te pueden obligar a proveer esa información y además, ¿para qué? ¿Entendés? Sí, Yo sé que permite guardar sin declarar los datos de los familiares, pero nunca probé guardar sin cargar los datos del horario, ¿sí? sí Así permite que también. no sé si Permite guardar también. te generó algún problema o guardaste igual, Sol, ¿tenés idea? Pude guardar igual. Pude Pudiste guardar guardar igual. igual Si no sin tiene cargar el el horario laboral. asterisco, no es obligatorio. Si no tiene ese Mm. asterisquito de color rojo, es un campo no obligatorio, así que para ahorrarte trabajo no hay obligación, pero horario me parece interesante comunicar. Ah, ok, ok. Gracias, profe. No sé Dale. sinceramente cómo hacen las empresas que tienen 1000 empleados o más de 1000. Yo tengo gente que exclusivamente está ahí para escanear documentos y justamente hace poco hice un contrato determinado para así 3 juniors de salario mínimo que se dediquen exclusivamente a hacer estas actualizaciones, de escanear, adjuntar, declarar. Entonces, hay de todo y por sobre todo para aquellas que tienen muchísimos empleados. Es una locura. La verdad que Sí. sí, aprovechando al máximo ya estos últimos días que tenemos de gracia. Exacto, ya nos quedan unos 7 días nomás ya, así que aprovechemos para evitar cualquier tipo de sanción económica. Así mismo, gracias, profe. Dale a vos, Sol, gracias. Bueno. Patricia, no me quedó claro la parte de sucursales. En caso de una junta de saneamiento que se podría declarar como tal, ya me mencionaste tinglados, por más que no tenga empleados ahí, contamos con pozos o estaciones de bombeo. Patricia, todo depende de tu formulario registro único del contribuyente ante la DENIT, más conocida como la SEP. Todo domicilio que esté declarado en ese documento, vos tenés que tener una patronal diferenciada. Yo tengo clientes que me dicen, sí, tengo esto porque no sé qué de esa parte contable les voy a deber, no es mi campo, pero me dicen, ahí hay una antena, no hay nadie, es una antena. ¿Tengo que habilitar según el ministerio? Sí. Si es de repente, yo tengo así, me dijeron, estos 3 domicilios son depósitos y uno utilizo cada vez que hago feria, me dice así. ¿Tengo que habilitar? Sí. La base para el ministerio es todo lo que figura ante la autoridad tributaria, ya sea en actividad, casa matriz, obviamente, ya sea en actividad distinta y en sucursales, yo tengo que fijarme cuántos domicilios tengo ahí o cuántas actividades tengo habilitadas. Em, Vamos a tener, no sé, 57 patronales, probablemente sí, pero esa es la base que tiene el ministerio. Al ministerio no le importa a hoy si tenés, antes era una justificación, ahí no hay empleados. A hoy no es una justificación porque dice, habilita nomás, total, si no tenés empleados, no te generan ningún tipo de obligación. Entonces, la base, Patricia, que tenemos que verificar es nuestra inscripción ante la SEP. Todo domicilio o toda actividad que esté ahí discriminada tiene que tener su patronal diferenciada. No sé si quedó claro esa parte, Patricia. Dale. A vos, Patricia, muchas gracias. Bueno, eso en un repaso general nuevamente de lo que es hoy las nuevas obligaciones por parte del ministerio. Yo creo que vamos a ver más en acción esto para el año que viene, ¿verdad? Que apunta a la digitalización, a la implementación gradual, a miles de cosas más, ¿verdad? Pero por de pronto seguimos en el mismísimo esquema que estamos haciendo hoy actualmente. No hay ninguna variación, pero según al menos en una última charla que tuvimos con la gente del ministerio, apunta a que sea de implementación para el 2025. Entonces, por de pronto tener la información actualizada, seguir en el mismo esquema, hasta en tanto el ministerio
nos informe algún tipo de cambio al respecto. Y como no quiero empezar a tocar todavía temas de inspecciones, porque es un tema que quiero tenerlo con la cabeza un poco más fresca, entonces me gustaría empezar eso el día de mañana. Eh, Quedamos hasta aquí entonces y el día de mañana nos encontramos para hablar un poquitito de todo el proceso de inspecciones laborales, ¿sí? Hoy le libero más temprano, pero mañana le voy a torturar con inspecciones. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la participación, por estar del otro lado y nos encontramos mañana de vuelta, ¿sí? Muchas gracias.